¿Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones como que la tradición de la Iglesia es obsoleta o que es una simple invención humana? A lo largo del tiempo, muchos personajes han querido con ello desacreditar a la sagrada tradición. Pero, ¿qué es realmente la tradición de la Iglesia? Desde los inicios del peregrinar del pueblo judío, se fueron recopilando y transmitiendo una serie de hechos que originaron lo que conocemos como tradición. Pues mire, la palabra tradición que utilizamos en español viene del latín, del verbo tradere, que quiere decir entregar. Una tradición es algo que a uno le entregan, pero no es cualquier cosa que a uno le entregan. Es, por ejemplo, distinto a una donación. Una donación es algo que me dan para que me lo quede, para que haga con ello lo que quiera. En cambio, una tradición es algo que he recibido, que de alguna manera viene de mi familia, de mi pueblo, de mi comunidad creyente, de la Iglesia, y para que lo aproveche y para que lo transmita fielmente a los que vienen detrás, para que también ellos puedan ser felices sacando todo el contenido que hay en ese tesoro que he recibido. La tradición judía muestra cómo en un principio Dios creó todas las cosas y puso al hombre sobre toda la creación. Pero el hombre, infiel a las bondades de Dios, cae en pecado, originando una ruptura con su Creador, consigo mismo, con los demás hombres y con la naturaleza. A pesar de ello, Dios realiza una promesa de reconciliación y con ella empieza la espera del Mesías. O sea, Dios se revela por amor al hombre y para hacerlo feliz, mostrándole los caminos de la salvación. Dios no ha querido dejar al hombre solo, abandonado a sus propias fuerzas, ni en la situación que queda después del pecado original, sino que ha ido entrando en la historia poco a poco, primero eligiendo a un pueblo, el pueblo de Israel, haciéndole unas promesas a los patriarcas, encendiendo en ellos la esperanza de la salvación, y todo eso lo ha ido Dios manifestando para que vayamos conociendo mejor a Dios y para que vayamos conociendo en el fondo qué es verdaderamente el hombre. El hombre es verdaderamente feliz en la medida que responde al proyecto que Dios tiene de él. Y por esto es por lo que Dios se ha revelado. El proceso de la revelación, que va muy unido al de la tradición, es un proceso largo, complejo. Comienza normalmente, es un entramado, van como trenzadas palabras y hechos. La revelación recibida se va transmitiendo, formando así la tradición, que le da vida al pueblo judío desde sus orígenes con Abraham. La tradición es una realidad que está viva de alguna manera. Tiene su origen en unos hechos y en unas palabras, pero va dando fuerza para vivir nuevas circunstancias de la vida que no estaban antes. La tradición para el pueblo de Israel es parte de su propia identidad. El pueblo de Israel es consciente desde su origen, desde su propia constitución como pueblo, de que es un pueblo elegido por Dios. Dios, entre todas las naciones de la tierra, elige a un pueblo para hacerlo depositario de sus esperanzas de salvación, que es a Israel. Esa manifestación comienza con la elección de los patriarcas y luego con un cuidado providente de los hijos de los patriarcas y de los hijos de sus hijos, y cuando ya ha crecido mucho esa familia de aquel pueblo que está en Egipto, Dios no se desentiende de los suyos, sino que acude a salvarlos para ir abriendo los caminos de salvación. Para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, recordar esos acontecimientos fundantes es recordar el origen y la razón de su propio ser y lo que fundamenta su fidelidad a Dios y su vida en todo momento. La tradición es, pues, para el pueblo judío, una realidad viva
que se va desarrollando y planificando durante la historia. La tradición, como todo ser vivo, llamémosle así, ha corrido riesgos. Solo no puede morir lo que ya está muerto. Si por tradición entendemos conservar, como los antiguos egipcios conservaban los cadáveres embalsamándolos, una momia se puede conservar siglos, pero está muerta, no sirve para nada. En cambio, un árbol, desde que es una semilla hasta que va creciendo, hay que cuidarlo, va desarrollándose, va echando ramas, pueden venir heladas, evidentemente hay que proteger ese árbol, a veces pueden venir plagas y hay que tratarlo contra las plagas si queremos que llegue a dar fruto. O sea, todo ser vivo tiene evidentemente peligros que le vienen de fuera. En este caso podría haberlos, no van a matar la tradición porque esa vitalidad que tiene la tradición es la vitalidad que tiene en su origen Dios mismo, que es el que está en el origen de la tradición, pero sí que es un ser vivo que crece, que se desarrolla y que hay que estar atentos a ese crecimiento y a ese desarrollo. La tradición viva del pueblo judío, que tiene sus orígenes en Dios, se constituía por diversas etapas de revelación, pero se nutrió de aquel hecho que el pueblo de Israel más anhelaba y para el cual se había preparado durante toda su historia: la venida del Verbo eterno, el Señor Jesús. En él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento que la tradición judía celosamente guardaba, y con él también empieza la tradición apostólica. La tradición apostólica es lo que la Iglesia nos dice que tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que interpretar, lo que nosotros en definitiva tenemos que vivir. De ahí que la tradición apostólica sea la Iglesia misma. No se puede afirmar que la tradición de la Iglesia sea como un aditivo, sea como un collar o una pulsera que nosotros nos ponemos. No, la tradición es la persona misma, es la Iglesia. El apóstol San Pablo dice en la carta a los Hebreos que de una manera fragmentaria y de muchos modos ha hablado Dios en el pasado a los hombres por medio de los profetas, pero en Cristo Dios ha hablado por su Hijo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por ello Cristo no solo se revela, sino que envía a sus discípulos para que, al igual que Él, anuncien la buena nueva a todos los rincones del mundo. Este anuncio se hizo primero de manera oral y luego de manera escrita. Jesús, en la confesión de Cesarea, instaura el primado del apóstol Pedro, dándole con ello autoridad, como cabeza del pueblo de Dios, para que sea fiel custodio de la verdad depositada en la Iglesia, siempre con el auxilio divino del Espíritu Santo y con el fin de transmitirla a las gentes. Como la tradición de la Iglesia es el apoyo fundamental en el que nos basamos los cristianos para que las cosas sean como son, y no de otra manera como a nosotros nos gustaría que fueran, o nos gustaría que otros las vieran de otra manera. Las cosas son como son. ¿Y por qué son así? Porque desde el principio Jesús quiso que fueran así. Es cierto que Cristo predica, no escribe. No conservamos ni siquiera una letra de nuestro Señor. Incluso Él manda a sus apóstoles que hablen y que incluso la fe entre por el oído, no por los ojos, no por los escritos. Algunos cristianos piensan que lo primero es la escritura y después la tradición, y no, las cosas no son así. Las cosas son que primero es la tradición y después es la escritura. Tanto esto es así
que antes de escribirse, por ejemplo, los evangelios, los autores de los evangelios tuvieron que resumir, tuvieron que concentrarse en lo más importante, en aquello que a ellos les parecía que era como fundamental para la salvación. ¿Por qué les pareció que las cosas escritas tal como las escribieron eran fundamentales? Por el Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia, por tanto, es esa forma, esa manera de hacer las cosas bajo la influencia del Espíritu Santo. Parece que es lógico, lo lógico es que el Señor predicara, pues, días, meses, años incluso, no se sabe con certeza si 1 año, 3 años, no más de 3, pero la verdad es que si resumiéramos los 4 evangelios, no darían para más de 15 días. ¿Qué es lo que sucede? Que la tradición, lo que han escuchado los apóstoles, lo han ido resumiendo, lo han ido concentrando en lo que nosotros hoy llamamos escrituras santas. Esta es la importancia de la tradición, pero es que además lo que está escrito en esas escrituras necesita ser interpretado. Fieles a Cristo y en comunión con Pedro, los apóstoles van transmitiendo primeramente de manera oral, con su predicación, sus ejemplos y sus intuiciones. Ellos transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Luego los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Tanto la tradición como la escritura se complementan. La tradición interpreta la Sagrada Escritura. Fíjese si será fundamental la Sagrada Escritura, que si no, la tradición no tendría nada que interpretar, nada que comentar. Por eso digo que se complementan. Es verdad que en determinadas circunstancias debemos de apoyarnos en la Sagrada Escritura, porque lo escrito, quod scripsit, scripsit, decían los clásicos. Es decir, se lee, no se puede, fija sus límites. Lo escrito está muy bien configurado, mientras que la tradición tiene los límites de la comunidad. Pienso de todas maneras que la tradición es lo más propio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en la tradición celebramos lo escrito. En la tradición se celebra la doctrina que el Señor enseña a sus apóstoles. Y la celebración implica corazón, implica intelecto, implica brazos, implica a toda la persona. Mientras que lo escrito es más frío, es más, está como más constreñido, no se puede extralimitar. De ahí que cuando en el Concilio de Trento se discutió el tema de la tradición y en el anteproyecto del decreto sobre las divinas escrituras se decía que la revelación, es decir, lo que Dios ha dicho al hombre, se contenía parte en la escritura, parte en la tradición, no cuajó. Y ese parte en, se cambió por una simple conjunción copulativa. La revelación se contiene en la escritura y en la tradición. De ahí que son como las dos columnas en las que se fundamenta la Iglesia. No se contradicen, sino todo lo contrario, se complementan. Que la tradición es importante, pues ya he dicho que fue antes que la Escritura. Los apóstoles, los evangelistas, tuvieron pues que concentrar, tuvieron que seleccionar, y por eso así nos encontramos que muchas de las parábolas escritas en los evangelios tienen como la misma falsilla, tienen como el mismo comienzo
diríamos que el mismo cuerpo doctrinal y el mismo final, y sin embargo son parábolas distintas. ¿Por qué? Porque aquellos primeros cristianos lo que querían era memorizar, y entonces buscaban la manera más fácil de recordar aquellos dichos del Señor. De ahí que la escritura y la tradición se complementen, y no se pueda decir ni que la tradición es, en una mirada simplona, es cosa de antiguos y el progreso es cosa de avanzados. En la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, no hay ni tradicionalistas ni progresistas. Hay cristianos que obedecen a la doctrina del Señor y que hacen lo que pueden por identificarse con Él. A pesar de que el mismo Cristo confió a los apóstoles la transmisión de sus enseñanzas y la custodia de éstas, muchos hermanos protestantes y de otros grupos han querido quitarle el peso valioso y divino que tiene la tradición de la Iglesia. El denominador común de la tradición de la Iglesia es el Espíritu Santo. Para que esa tradición sea auténtica, tiene que estar por medio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dicen los escritores antiguos, está en la Iglesia. De tal manera que hay un padre de la Iglesia que dice que la Iglesia es el Espíritu Santo. Hay Iglesia donde hay Espíritu Santo. Pensar que la tradición de la Iglesia es algo obsoleto es negar la propia acción de Dios, que por medio del Espíritu Santo sigue acompañando a su pueblo para que pueda profundizar, adherirse y transmitir las verdades que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Quizá en nuestros ambientes existe el problema de tradición-progresismo, como si la tradición se opusiera al progreso o viceversa, el progreso se opusiera a la tradición. No hay tradición sin progreso, ni progreso sin tradición. Lo mismo que no hay persona sin una educación, y la educación todos sabemos que es lo que se aprende de nuestros mayores, que nos van transmitiendo, que eso significa tradición, nos van transmitiendo y con esa transmisión después nosotros vamos poniendo nuestros pequeños granitos de arena y vamos progresando. Pienso que quien se estanca en lo tradicional acaba en las cavernas. Pero también tengo que decir que quien se estanca en el progresismo acabará en las mismas cavernas. La tradición necesita progresar. Eso es la auténtica tradición, la tradición viva de la Iglesia. Lo mismo que el progreso también debe de contar con los saberes del pasado para poder fundamentarse bien, sólidamente, y que sus avances sean auténticos, no apoyados en castillos de arena o simplemente de cartón. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por ello, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana ir profundizando en su contenido en el transcurso de los siglos. La tradición realmente de lo que nos habla es de esto. Es un tesoro que hemos recibido, que no debemos perder. No perderlo es algo, pero es poco. Tenemos que hacerlo fructificar en nuestra vida y en la vida de los demás. Fiel al Señor Jesús, la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años ha ido transmitiendo las verdades reveladas, profundizando en ellas y forjando una tradición que custodia la verdad y es luz para toda la humanidad. Quisiera quitar de la mente de muchos de nuestros hermanos que no hay contradicción entre tradición y escritura, que no hay contradicción entre tradición y progreso,
son como pequeñas piececitas teselas de un mosaico que, gracias a la diversidad de colores, de figuras, son las que componen la belleza de ese mosaico que llamamos Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El depósito sagrado de la fe, contenido tanto en la Sagrada Tradición como en la Sagrada Escritura, fue confiado al conjunto de la Iglesia. La Iglesia, fiel esposa de Cristo, a través de los siglos persevera y profundiza en la fe recibida del Señor Jesús. Los inicios del peregrinar del pueblo judío se fueron recopilando y transmitiendo una serie de hechos que originaron lo que conocemos como tradición. Pues mire, la palabra tradición que utilizamos en español viene del latín, del verbo tradere, que quiere decir entregar. Una tradición es algo que a uno le entregan, pero no es cualquier cosa que a uno le entregan. Es, por ejemplo, distinto a una donación. Una donación es algo que me dan para que me lo quede, para que haga con ello lo que quiera. En cambio, una tradición es algo que he recibido, que de alguna manera viene de mi familia, de mi pueblo, de mi comunidad creyente, de la Iglesia, y para que lo aproveche y para que lo transmita fielmente a los que vienen detrás, para que también ellos puedan ser felices sacando todo el contenido que hay en ese tesoro que he recibido. La tradición judía. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones como que la tradición de la Iglesia es obsoleta o que es una simple invención humana? A lo largo del tiempo, muchos personajes han querido con ello desacreditar a la sagrada tradición. Pero, ¿qué es realmente la tradición de la Iglesia? O sea, Dios se revela por amor al hombre y para hacerlo feliz, mostrándole los caminos de la salvación. Dios no ha querido dejar al hombre solo, abandonado a sus propias fuerzas, ni en la situación que queda después del pecado original, sino que ha ido entrando en la historia poco a poco, primero eligiendo a un pueblo, el pueblo de Israel, haciéndole unas promesas a los patriarcas, encendiendo en ellos la esperanza de la salvación. Y muestra cómo en un principio Dios creó todas las cosas y puso al hombre sobre toda la creación. Pero el hombre, infiel a las bondades de Dios, cae en pecado, originando una ruptura con su Creador, consigo mismo, con los demás hombres y con la naturaleza. A pesar de ello, Dios realiza una promesa de reconciliación y con ella empieza la espera del Mesías.